Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en el Instituto Corima, en el primer año de preparatoria. Bien, pues hemos estado hablando un poco sobre el ocaso del feudalismo, sobre el nacimiento de las ciudades-estado, y entonces al hablar precisamente de este final de la Edad Media, que es precisamente con la caída de Constantinopla, que ya hablamos en sesiones anteriores, vamos a ver esta semana precisamente cómo esto va a ir desarrollando o qué factores van a ir desarrollando las nuevas estructuras que van a ser fuertemente basadas en lo que conoceremos como capitalismo y economía mundo. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar esta sección con este tema que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, efectivamente, como hemos mencionado, la Edad Moderna es la época comprendida entre la caída del Imperio Romano de Oriente y el fin de la monarquía absoluta en Francia. Se caracteriza por el sistema económico de la servidumbre en el campo, al mismo tiempo que por el desarrollo de las ciudades y del comercio, y por la concentración cada vez mayor del poder en manos del Estado nacional que vence la dispersión feudal, cosa que ya hemos visto como pasamos de un sistema feudal ya a un sistema burgués. Y pues bueno, tenemos que volver a retomar las cruzadas precisamente porque son el momento en el que vamos a hablar de un comercio, ¿sí? O del comercio. Entonces, desde las cruzadas había resurgido poderosamente el comercio. Esto beneficia sobre todo a las ciudades, principalmente las de Italia, que florecen verdaderamente a finales de las cruzadas. Aumenta el intercambio comercial entre ciudades que se desenvuelven cada vez más como centros artesanales y esto a su vez impulsa más las relaciones económicas. Un momento en lo que centro bien el mapa. Ahí está. Bien. Ahora sí, entonces, bueno, esto es importante porque vamos a retomar un poquito lo anterior. Y esto quiere decir que, otra vez, a partir de las cruzadas, en Europa se va a incrementar mucho el consumo de ciertos artículos, principalmente asiáticos, ¿sí? Como el marfil, el incienso, la seda y especias que se usaban para condimentar y conservar las carnes, y habían llegado a tener un precio sumamente elevado. Y ya habíamos hablado un poco precisamente de que en Constantinopla era la aduana principal, donde podemos ver acá en el circulito, ¿sí? Bueno, un circulito ahí medio chueco. Entonces, los productos asiáticos llegaban principalmente por dos vías fundamentales a Europa. La primera era la llamada la ruta de la seda, que iba por China, ¿sí? Por tierra de China al Mar Negro, donde las mercancías se embarcaban a Constantinopla para ser recogida por los navegantes genoveses, o sea, los navegantes italianos que estaban acá en Génova. Bien. La otra ruta pasaba por el Océano Índico y se bifurcaba. Una tocaba Bagdad y Damasco, terminando en los puertos de Palestina, y la otra iba por el Mar Rojo para llegar a Alejandría, donde sus mercaderías eran recogidas por los mercaderes venecianos, ¿sí? Entonces aquí está, ¿sí? Vemos las rutas interesantes del comercio, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, pero bien, debido a que tenemos acá el área comercial, la vamos a identificar como dice acá, el área hanseática, el área genovesa, ¿sí? El área veneciana, el área catalana, ¿sí? Y la de Champagne, ¿sí? Interesante que tenemos tres rutas que están aquí mencionadas, con colores. Por ejemplo, la ruta de la Hansa, ¿sí? Que está en esta área. Y ahorita la vamos a ver con mayor detenimiento. Esta es la ruta de la Hansa, ¿sí? Bien. Tenemos las rutas italianas, ¿sí? Que están marcadas precisamente con color, como rojito también, que abarcan toda esta área, como lo podemos observar. Aquí está, ¿sí? Y tenemos las rutas terrestres, ¿sí? Que van a estar precisamente en color verde. Y las tenemos en esta área,
¿sí? Bien, ahí está, ¿sí? Entonces, bien, con esto nosotros podemos identificar básicamente cómo se daba el comercio precisamente a finales de la Edad Media, ¿sí? Y es importante, y vamos a tener que profundizar un poco, precisamente, como lo acabamos de mencionar, en la ruta hanseática, ¿sí? Efectivamente, ahorita que lo pueda marcar con otro color negro, bien, aquí. Esta es la ruta hanseática. Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esta ruta? Bueno, pues que en medio de 2 siglos Occidente da luz a la Europa moderna por los dolores provocados por la penumbra de los tiempos. ¿Qué sería esto? Pues las hambrunas, la peste negra, los conflictos internacionales, las guerras civiles, la última invasión asiática que ya habíamos hablado y que ustedes la trataron muy bien en su foro, ¿sí? Tenemos las potencias tradicionales van a desaparecer, Sacro Imperio y Papado en Alemania e Italia, ante el ascenso de las ciudades, mientras que el Imperio Bizantino se extingue tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Entonces los protagonistas de la Nueva Europa ocupan ya su lugar al oeste en Inglaterra, aunque vencida, y Francia victoriosa, salen reforzadas de la Guerra de los 100 años. Al sur, España, que se encamina hacia su unidad, domina las riberas occidentales del Mediterráneo, frente al Imperio Otomano, dueño de las orientales. La Rusia moscovita crece, fortalecida por su tradición bizantina y su fe ortodoxa. Los países escandinavos se agrupan al norte, en el centro de Europa, Austria instaura las bases de su futuro poder. Queda por establecer el inestable equilibrio de estas nuevas fuerzas. Efectivamente, como hemos mencionado, son nuevas fuerzas que se van a dar en el comercio precisamente internacional. Bien, vamos a pasar precisamente a lo que les había mencionado, que es la Liga Hanseática o Ruta Hanseática, ¿sí? Efectivamente, es una parte de estos poderes que están ahí o que se está moviendo entre las potencias que se acaban de mencionar, que es Inglaterra, Francia y España, ¿sí? Y entonces, el Mediterráneo, que va a estar en esta situación a comienzos del siglo XV, va a tener un privilegiado lugar de encuentro, pero también de conflicto entre las tres civilizaciones, musulmana, bizantina y latina, ¿sí? El Mediterráneo recupera su unidad en el siglo XII y sobre todo en el siglo XIII, cuando el ardor evangelizador de los cruzados, las ambiciones territoriales de sus jefes y el deseo de beneficio de los mercaderes occidentales ocasionan el retroceso del Islam en España y en Oriente el hundimiento de Bizancio y la creación de los estados latinos de Levante en el siglo XII y de Romania en el siglo XIII. Así se ven de nuevo favorecidos los ejes de navegación oeste-este, que se prolongan hacia el extremo oriente, hacia 1368, con la ruta mongol, a lo largo de la que circulan los misioneros occidentales y la seda china. El Mediterráneo es, en esta época, ya teatro de numerosos conflictos. Unos oponen entre sí a las ciudades italianas. Génova, arrebatada en 1261 por el monopolio del comercio en el Mar Negro a Venecia, que lo había adquirido en 1204, eliminando con posterioridad y definitivamente la competencia pisana en Meloría en 1284. Otros enfrentan a capetos y aragoneses. La política expansiva de los primeros en el Mediterráneo choca con la voluntad de los segundos de controlar en exclusiva su cuenca occidental. El objetivo casi consigue la noche de las vísperas sicilianas, por las que se expulsa de Sicilia en 1282 a los franco-angevinos. Y entonces, bueno, esto tenemos acá lo que es la famosa ruta hanseática, ¿sí? Efectivamente, bueno, esta comunidad, ¿sí? Comunidad económica, porque eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ya iniciando la modernidad, cuenta a partir de 1350 con al menos 129 ciudades, ¿sí? Y un solo príncipe, el gran maestre de la orden teutónica. Bueno, como habíamos mencionado un poco, la orden teutónica es una de las órdenes de caballería que se formaron durante las cruzadas,
y que tenían como misión la recuperación de Jerusalén. Y entonces, bueno, si vemos acá, aquí está enunciado la orden teutónica y precisamente todas aquí las ciudades, las 129 ciudades que estarían comprendidas en esta ruta, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Su organización, bastante permisiva, da primacía al Lübeck, donde mantiene sus sesiones el Hansetag, así como a las ciudades sede las asambleas del tercer estado, Visby, Riga y Dortmund. Visby, Riga y Dortmund. Bien, pues ahí están las ciudades que menciona. Y ahí aspira al monopolio del comercio marítimo del Báltico, o sea, del mar Báltico, o sea, de este mar que estamos aquí señalando. Sí, con este. Vamos a quitarle el hermano. Sí. De Novgorod a Londres por la Riga, Lübeck y Brujas, y de ahí su control militar y financiero sobre el Somme. Su poderío económico se apoya en los antiguos privilegios que conservan sus miembros en los 4 establecimientos fuera de Alemania, donde mantienen factorías en Novgorod, Bergen, Londres y sobre todo Brujas, para cambiar los productos del norte, madera, pieles, pescados, por los del occidente, en el Mediterráneo y Oriente. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues aquí tenemos esta cuestión importante sobre la Liga Hanseática, que va a controlar el comercio en esas áreas, ¿sí? Que ya habíamos nosotros mencionado. Vamos a pasar precisamente a el comercio en la Baja Edad Media, ¿sí? Que precisamente, si ustedes vuelven a observar, tenemos acá los lugares principales que mencionamos de la Liga Hanseática, ¿sí? Novgorod, Riga, ¿sí? Y Danzig. Aquí están, ¿sí? Ahí están, encerrados en rojo. Y efectivamente tenemos acá abajo, ¿sí? Ahorita que lo vamos a subrayar en otro color, sí. Bien, y aquí tenemos Constantinopla, ¿vale? Entonces, esto tiene que recordarles una cuestión importante, que debido al control que ahí ejercían precisamente los otomanos, o sea, aquí, los otomanos hacían control en Constantinopla, ¿sí? Y ustedes mismos lo pusieron en el foro cuando les ha impactado todos los grandes impuestos que se van a poner a los cristianos, ¿sí? Pero aparte, como habíamos hablado, el emperador Suleimán y después todos los otomanos que tenían dominando toda esta área, pues van a hacer precisamente pactos con los comerciantes genoveses que se encuentran ahí en Genova, en la parte de Italia. Entonces, ¿qué va a pasar aparte de esto? Bueno, el monopolio italiano de comercio con Asia impulsaba a otros pueblos navegantes de Europa a buscar rutas directas para llegar a las Indias, ¿sí? La situación vino a agravarse con el avance de los turcos, quienes dificultaron y finalmente, con la caída de Constantinopla, controlaron por completo el comercio tradicional. El encarecimiento de los metales preciosos en Europa, gastados en la adquisición de artículos de lujo, a cambio de los cuales Occidente no tenía mercancías que ofrecer. También impulsaba a los navegantes a buscar nuevos caminos a los países de las especias. Se conjugaron numerosos factores para impulsar las exploraciones. Estaba la tradición de los viajeros de la Edad Media, como los Polo, o sea, Marco Polo, ¿sí? Y otros, ¿no? Bueno, la ciencia se había desarrollado bastante, los intentos de los alquimistas de encontrar la piedra filosofal que debía transformar en oro todo lo que tocaba. Habían hallado muchos descubrimientos científicos auténticos. Esto daba más confianza a los europeos y les proporcionaba materias primas para el intercambio. Algunos inventos facilitaron directamente la navegación, como la brújula, instrumento chino llevado a Europa por los árabes, ¿sí? Que consiste en una aguja imantada en uno de cuyos extremos señala siempre el norte y permite así a los navegantes orientarse, sin necesidad de ver las estrellas ni la tierra firme.
Instrumentos de una utilidad similar fueron el astrolabio y el sextante, que por la medición de la altura de los astros permite determinar la posición del barco. Aparece la carabela, barco con 3 palos para vela, mucho más navegante que las embarcaciones anteriores. En el terreno de las ideas geográficas se crean otras premisas de las exploraciones. Revive la idea, que ya había tenido en los griegos, de que la Tierra no es plana, sino esférica. También se considera que un solo mar baña Europa, África y la India. Esto da lugar a las dos grandes rutas, la española, para llegar al oriente navegando desde hacia el occidente, y la portuguesa, dando la vuelta a África. Sin embargo, había muchas supersticiones de la época que dificultaban las exploraciones, ¿sí? Se consideraba generalmente que la Tierra era plana y que en los extremos estaba cayendo al infinito, ¿sí? También se creía que existía una isla donde el diablo se llevaba las naves con todo y tripulantes directamente al infierno, ¿sí? Entonces, esto que ya hemos hablado un poco y que va a dar las exploraciones marítimas más importantes, los descubrimientos que precisamente hemos hablado a veces un poco dentro de lo que es nuestras secciones, y pues bueno, ¿no? Tenemos, denme un momento, ahí está, ¿sí? Entonces, pues en el siglo XIV casi no se comercia más que en el Mediterráneo, que es lo que hemos visto, ¿no? Y en la costa atlántica, los genoveses y algunos comerciantes de Dieppe fundan algunos establecimientos en la costa de África. Con el siglo XV comienzan los grandes descubrimientos, que precisamente acabamos de mencionar todo ese proceso, suscitados por el proselitismo religioso y principalmente por el querer llegar a las Indias Orientales, el país de las especias, por el reclamo del oro y de un fructífero comercio, y finalmente por curiosidad científica. Con sus sólidos cascos, sus velas cuadradas y latinas, las carabelas de los navegantes europeos, rápidas y manejables, desafían las tormentas. Alentados por el infante don Enrique, los portugueses se aventuran primero y cada vez más lejos por las costas de África. Sí, que va a ser esto en Cabo Bojador en 1434, Cabo Verde en 1445, Cabo de la Buena Esperanza en 1487. Gracias a Vasco de Gama, que llega a las Indias en 1497-1498, Portugal detentará todas las rutas del Océano Índico, estableciendo una cincuentena de factorías. Encargado de una expedición a la India, el navegante Cabral llega en 1500 a la costa de Brasil. En el intervalo, Cristóbal Colón, genovés al servicio de España, ha descubierto América, creyendo que la Tierra era redonda. Quería llegar a las Indias por occidente, pero subestimaba su distancia en relación a España. El 12 de octubre de 1492 llega a Guanahani y luego a Cuba y a Haití. En 1493, 1494 aborda las Pequeñas Antillas y Jamaica. En 1498 visita Trinidad y sigue la costa norte de América del Sur. En su cuarto viaje, buscando un paso hacia la India, explora el fondo del Golfo y muere sin sospechar que ha encontrado un nuevo continente. Américo Vespucio, viajero florentino, es el primero en hablar de un nuevo mundo, que unos sabios florenses bautizan como América en 1507. El error de Cristóbal Colón queda claro cuando Balboa, atravesando el Istmo de Panamá, descubre el Pacífico en 1513. En 1520 Magallanes encuentra por fin la ruta de la India por el oeste. Aunque el mundo sea desconocido todavía en sus 3/4 partes, el Papa Alejandro VI lo distribuye por medio de una bula en el año de 1493, ¿sí? Distribución confirmada por el Tratado de Tordesillas en 1494. Los países al oeste de las Azores, Américas y Pacífico se reservan a España, ¿sí? O sea, esta área, estamos hablando del que pueden ver acá en el mapa de América, así va a ser la división. Entonces, esta área es para España y esta área es para Portugal. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Tratado de Tordesillas. ¿Sí? Entonces, los del este, Oriente, India, África y Asia, a Portugal. En el Atlántico Norte, los pescadores de bacalao, ingleses, franceses, españoles y portugueses, llegan a parajes de Terranova. Hacia finales del siglo XVI,
termina el periodo de los grandes descubrimientos. Los españoles han encontrado el país del oro, los portugueses el de las especias. Cortés ha conquistado para España México, Pizarro y Almagro Perú y Chile. Por lo que se refiere a los portugueses, bajo la dominación de España, ven su inmenso y frágil imperio costero, roído por los holandeses, también exploradores. Entonces, efectivamente, ya que hemos hablado de esto, pues dicen, bueno, ¿y qué pasó con el capitalismo? Pues estas son las nuevas estructuras capitalistas, es decir, pasamos de un comercio atlántico, de un comercio mercantil, ¿sí? Y entonces, ya para finalizar este tema, tenemos el imperio de Carlos V, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir este imperio de Carlos V? Efectivamente, vamos a hablar de, sí, de este comercio que se va a dar, sí, entre la triada del comercio, sí, ya en la época moderna, cuando tenemos un capitalismo ya, como lo hemos mencionado, comercial. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Precisamente de Europa, por la línea roja vamos a llegar al Caribe, a Brasil, ¿sí? Para comerciar con esclavos, algodón, azúcar, café, tabaco y paños. Luego de acá sacamos materias primas, ¿sí? Que van en la línea morada hacia Europa Occidental. Y luego de Europa Occidental la va a comerciar precisamente con los paños a África. Entonces tenemos una cuestión comercial muy interesante, ¿sí? Que por eso se va a llamar capitalismo, ¿no? Porque estamos buscando la acumulación de capitales, estamos buscando las rutas de comercio, ¿sí? Para abarcar y tener mayor riqueza. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la siguiente sección, hasta pronto.